El siguiente video se presenta como una actividad del módulo Diseños Cualitativos de Investigación de la Maestría Educación Ambiental de la Universidad de Yacambú. El mismo trata sobre las técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos, presentado por las licenciadas Iris Campos y Alicia Martínez, bajo la asesoría de la doctora Mercedes Torres. A continuación se les presenta una breve introducción, donde se les mostrará el contenido de la presentación del video. En este se abordarán las diferentes técnicas de recopilación de datos cualitativos, que corresponde a las distintas maneras de obtener los datos, que luego de ser procesados se convertirán en información. Esta recopilación ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. Estas son la observación participante, entrevista a profundidad, narrativa testimonial, análisis de discurso y grupos focales. De estas técnicas estaremos mostrando sus definiciones, el tipo de población a la cual se le puede aplicar, cómo se utilizan o interpretan y cómo se presentan los resultados, así como los ejemplos de su aplicación. Finalmente, se estará mostrando cómo se realiza el análisis de datos, categorización y teorización, la validez y la fiabilidad en los estudios cualitativos y, por último, el software para el análisis de información cualitativa, tipos y sus características. El primer método a desarrollar es la observación participante. La observación participante implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales, detalles, sucesos, eventos e interacciones. Puede ser considerada como una técnica entre las múltiples que pueden emplearse para describir grupos humanos, tales como lo afirma Oscar Gauss. Por otra parte, permite captar la realidad sin distorsionar información, pues lleva a establecer la verdadera realidad del fenómeno. Se define como el registro visual de lo que ocurre en la situación real, clasificando y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto, y lleva a establecer la verdadera realidad del fenómeno. La observación participante es muy utilizada por los sociólogos y los antropólogos en las investigaciones sociales. Se refiere a una modalidad donde el fenómeno se conoce desde adentro. Es natural cuando el observador pertenece a la comunidad donde se observa, y artificial cuando el investigador se integra a la comunidad como el objeto de hacer parte de ella y facilitar el trabajo de recolección de datos. Respecto a su uso, la observación, especialmente la observación participante, ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa, para recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas. En este sentido, los elementos para observar pueden ser ambiente físico, ambiente social, actividades individuales y colectivas, artefactos, eventos y retratos humanos. Es así como el propósito de esta es explorar ambientes, describir comunidades, comprender procesos, identificar problemas y generar hipótesis. Además, el observador participante juega un papel activo en el desarrollo de los diversos eventos y mantiene una relación más o menos estable con los sujetos observados, pudiendo también considerar que implica una interacción entre observador y observado en el ambiente de éste, que da lugar a un registro sistemático y no intromisivo. En este caso, el investigador se involucra total o parcialmente con la actividad objeto de investigación. Realizar observaciones involucra una variedad de actividades y consideraciones para el investigador, las cuales incluyen ética, establecer relaciones, seleccionar informantes claves, los procesos para dirigir las observaciones, decidiendo qué y cuándo observar, mantener notas de campo y escribir los hallazgos que se tienen. Esto lo puedes realizar en forma individual o en equipo o grupo. Las individuales son aquellas en que solamente el investigador es quien hace la observación, y por grupos cuando es efectuada por un grupo de personas, la cual puede a su vez tener diversas variantes, ya que en un grupo todos pueden hacer la misma observación o bien tratar cada uno un aspecto diferente. Por otra parte, los instrumentos usados en la observación participante, como guías de observación, lista de chequeo y control, matriz de análisis, registro anecdótico, tarjetas de puntuación, escalas de evaluación, fotografías y videos.
Para obtener una buena interpretación y presentación de resultados se recomienda contar con varios observadores para evitar sesgos personales y tener distintas perspectivas. Por lo tanto, por ser una técnica directa, implica una transducción de lo real, gozando de un suficiente nivel de observabilidad, y cumplen, por supuesto, el objetivo de describir el marco o situación tal como es observada. Lo importante es la superposición de percepción e interpretación, con la ayuda de un conocimiento previo, adquirido generalmente en el periodo exploratorio inicial, y tratar de minimizar o anular los sesgos de diversos órdenes a los que se haya expuesto el proceso, aunque la clasificación debería entender a múltiples criterios metodológicos, grado de participación, nivel de sistematización, entre otros. En trabajos sobre la lógica de la observación participante se han descrito algunas de las operaciones intelectuales típicas de esta etapa. Inmersión del investigador en imágenes perceptuales concretas, que trata de capturar en su riqueza mientras se toma notas y hace interpretaciones sumarias. Registros, insights y asociaciones de ideas que surgen en el proceso de observar y hablar con la gente. Búsqueda de pautas y temas generales que sistematicen los fenómenos observados y den orden a la complejidad de la información. A partir de estos procesos, en las etapas posteriores del análisis, el investigador debería poder llegar a lo que Clifford Geertz ha llamado descripción densa, terminología con la que intenta rescatar el carácter interpretativo, detallado y en profundidad de la versión antropológica de una circunstancia particular. Una descripción densa busca interpretar lo observado para rendir cuenta del discurso social, rescatar lo dicho, de sus ocasiones perecederas y fijarlo en términos permanentes. Un ejemplo de la observación participante es la compenetración del investigador en la variedad de actividades durante un extenso periodo de tiempo que le permita observar a los miembros culturales en sus vidas diarias y participar en sus actividades para facilitar una mejor comprensión de estos comportamientos y actividades. Estudios etnográficos. La siguiente técnica que se desarrollará es la entrevista a profundidad. Es un proceso en el que intervienen dos o más personas a través de un medio generalmente oral, en el que se distinguen roles asimétricos entrevistador-entrevistado. La entrevista es un relato solicitado por el entrevistador en el marco de una situación reflexiva. Por lo tanto, para que pueda llevar a cabo, involucra el establecimiento de un contrato comunicativo entre éste y el entrevistado. La entrevista es una herramienta de carácter comunicativo que se propone captar significados que de ningún modo son hechos puros o simples. Están mediados por la construcción que hacen los propios sujetos en base a su experiencia. Cuando nos proponemos atrapar el significado que los otros atribuyen a sus propias prácticas, debemos asumir que nuestro conocimiento del mundo supone un conjunto de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones propias del nivel respectivo de organización del pensamiento. La entrevista a profundidad es empleada cuando no se puede observar el problema de estudio por ética o complejidad. Resulta esencial lograr naturalidad, espontaneidad y amplitud de respuesta. Se apoya básicamente en la comunicación verbal, por lo que generalmente se exige un entrevistador garantizando mejor y más información. La entrevista debe situarse en un campo que permita conectar prácticas y significados. Esto implica que dicha técnica de recolección de datos nos permite captar la información experimentada y absorbida por el entrevistado, al tiempo que capturar discursos particulares que remitan a otros significados sociales y generales. La entrevista estructurada supone que el investigador ya posee un conocimiento previo sobre el objeto de estudio, y de allí que las respuestas programadas deberán resultar apropiadas. Por el contrario, en la entrevista no estructurada se genera una sutil interacción, de la que deberán derivarse sucesivamente las preguntas a formular en función de la retroalimentación
requiriendo una incuestionable competencia y sensibilidad del entrevistador. Aunque existen muchos tipos de preguntas, como por ejemplo de opinión, sentimientos, conocimientos, sensitivas, antecedentes y simulación, en cualquier caso debe seguirse un orden de las preguntas, desde las más fáciles, pasando por las más complejas y sensibles hasta llegar al cierre. El instrumento por excelencia para este tipo de estrategia es guía de entrevista. Del tipo de conversación producida mediante la situación de entrevista, es importante destacar entonces que la información que podemos obtener solo puede ser comprendida en el contexto de un relato, donde lo que se dice tiene que ser reconstruido una y otra vez en el marco de las condiciones de enunciación y en relación a comentarios pasados y futuros. Al mismo tiempo, implica que cuantos mayores sean nuestras posibilidades de captar elementos del contexto, estaremos en mejores condiciones para entender la indexicalidad del discurso de nuestro entrevistado. Para su interpretación es fundamental la transcripción, es decir, la preparación con propósito de análisis del material obtenido en la entrevista, lo cual usualmente implica convertirlo en material escrito. Un ejemplo de esta técnica de recolección de información es la entrevista que se realiza al director de una clínica sobre la aplicación de normas de calidad. La narrativa testimonial es la técnica de recolección de datos cualitativos que se desarrollará. También es llamada testimonio focalizado. Es una técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que han vivido determinadas experiencias las expresen mediante un testimonio escrito. El testimonio focalizado es una de las formas que toma la llamada investigación experimental. Tim Brooke en el año 1996 lo define como a la narrativa como un relato de la experiencia subjetiva de los sujetos en el sentido fiel de que estos otorgan a sus propias vidas. Los métodos narrativos varían tanto en su forma como en propósitos. Según la forma más pura de narrativa es la autobiografía, donde el sujeto es el único autor. Respecto a su uso, la narrativa se refiere fundamentalmente a contar historias, y el objeto investigado es la historia misma. Esta técnica resulta muy provechosa para captar las estructuras cognitivas que utilizan las personas como objeto de estudio, tales como profesores, alumnos, padres, entre otros, para organizar los conocimientos adquiridos por sus prácticas profesionales o experiencias como aprendices. También posibilita poner de relieve las diferencias de estructura que utilizan los profesores con distintos grados de experiencia en torno a determinadas cuestiones educativas o resolución de problemas en el aula. El propósito es ver cómo los respondientes en la entrevista le dan orden al flujo de la experiencia para darle sentido a los sucesos y acciones de sus vidas. El enfoque metodológico examina la historia contada, analizada cómo se integran los recursos lingüísticos y culturales que incorpora y la forma como busca persuadir al escuchar de la autenticidad de la historia. Se considera más adecuado cierto tipo de preguntas abiertas que propicien la narrativa. En este método también resulta importante audio, grabar y transcribir la entrevista para el análisis. Un ejemplo típico de la aplicación de la narrativa testimonial es con relación al ámbito de estudio, el aula y la escuela. Las personas a las cuales se les solicita la narración de su experiencia son profesores de la escuela, y el tema focalizado puede ser su carrera como maestro, sus opiniones sobre la práctica educativa de otros profesores o de los profesores de ciertas asignaturas, su formación como docentes a partir de su ingreso a un instituto de formación, sus primeros años de docencia, sus experiencias con los alumnos, entre otras. La siguiente técnica a desarrollar es el análisis de discurso. Entre los aspectos básicos del análisis de discurso como técnica de análisis tenemos que es a su vez un campo de estudio y una técnica de análisis. Se destaca por su multidisciplinariedad y por la heterogeneidad de corrientes y tradiciones que confluyen en él,
no solo está constituido por la convergencia de diferentes corrientes, lingüística, sociológica, antropológica, psicológica, social, psicológica cognitiva, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, pedagogía, entre otras, sino que en el interior de cada una de estas ciencias pueden converger corrientes muy distintas entre sí, lo cual define al análisis de discurso. Es una técnica de análisis potente y precisa, que resalta por su ductilidad. Por un lado, puede ser utilizada por metodologías hipotético-deductivas, inductivas y abductivas. Esta multiformidad heteróclita de la instancia de la producción teórica conspira contra la estandarización del análisis de discurso como técnica de análisis. Tal como enfatiza Santander, no existe la técnica para hacer el análisis. En lo que respecta a su uso, tomar el análisis de discurso como una técnica de análisis acota su estatus metodológico, a la vez que habilita su asociación con diferentes metodologías y perspectivas. Algunos autores asumen que esa ductilidad es uno de los atributos que permite considerar al análisis de discurso una herramienta metodológica superior a la hermenéutica y el análisis de contenido. Es común recurrir al análisis de discurso como técnica de análisis por dos razones. Primero, porque lo pide el objeto de estudio, es decir, porque es el modo más adecuado para su análisis. Y segundo, porque decidimos realizar un trabajo de análisis de discurso y entonces partimos de la elección de la técnica de análisis y luego escogemos un tema que se ajuste a las posibilidades que esta técnica nos abre. La primera razón es estrictamente metodológica, en tanto se desprenden de los requerimientos propios de un proceso de investigación en curso. La segunda razón está relacionada más globalmente con la práctica de investigación en general, como un modo de desarrollar y ejercitar una experiencia teórico-metodológica particular. El análisis de discurso examina las palabras y frases para determinar cómo las personas dan cuenta de sus versiones de experiencias, acontecimientos, lugares, entre otros. Cowan y MacLeod en el año 2004 conceptualizaron que el análisis del discurso opera con base en tres supuestos fundamentales. El antirrealismo, es decir, las descripciones de las personas no pueden considerarse como representaciones verdaderas o falsas de la realidad. El construccionismo, esto es, la manera en que se forman y socavan las construcciones de las personas. Y la reflexibilidad. El análisis de discurso depende de la sensibilidad del investigador frente al uso del lenguaje, a partir de lo cual se desarrolla una caja de herramientas analíticas que incluye aspectos tales como la organización retórica, la variabilidad, la capacidad de dar cuenta de, el posicionamiento y los discursos. Como ejemplos del análisis de discurso podemos nombrar estudiar la representación discursiva de eventos comunicativos en ciertas clases de revistas, la selección de publicaciones, ya sea por criterios de estudios de caso o por muestreo, será la técnica de recolección de datos utilizada y el análisis de discurso la técnica de análisis más apropiada. Analizar el modo en que la prensa escrita representa un acontecimiento particular, como por ejemplo las acciones de resistencia de una comunidad específica ante un emprendimiento minero que amenaza su forma de vida. Más específicamente, queremos estudiar el discurso de los principales medios de prensa a través de sus relatos noticiosos, crónicas, de este acontecimiento puntual. Si queremos estudiar las representaciones discursivas puestas en circulación por la prensa, tenemos que profundizar en la búsqueda de elementos que nos permitan reconstruir la matriz de sentido que las articula. Para ello, el análisis de discurso es una herramienta muy útil. A continuación se presentan los grupos focales de discusión como técnica de recolección de datos cualitativos. Se dice que es un método de investigación colectiva más que individualista y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. Consiste en reuniones de pequeños grupos o medianos para conversar respecto a uno o varios temas en un ambiente relajado.
El grupo focal de discusión es focal porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir, y es de discusión porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de sus miembros. En este sentido, el objetivo fundamental del grupo focal es alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida, si es posible, consensualmente, o en todo caso bien fundamentada por los aportes de los miembros del grupo, por lo cual permite captar representaciones afectivas de valores de tipo ideológico en una determinada sociedad. Las dos técnicas principalmente usadas para recoger información en la metodología cualitativa son la observación participativa y las entrevistas en profundidad. Los grupos focales poseen elementos de ambas técnicas y aunque mantienen su unicidad y distinción como método de investigación, son como un modo de oír a la gente y aprender de ellas. Los participantes en los mismos encuentran la experiencia más gratificante y estimulante que las entrevistas individuales. Los temas que más sintonizan con la técnica de los grupos focales son aquellos que por su naturaleza tienen muchas caras, perspectivas o puntos de vista, y por ello requieren el concurso de diferentes enfoques o abordajes, aspectos que solo nos lo puede ofrecer diferentes personas con variadas experiencias, intereses y valores. Un grupo focal de discusión está constituido por una estructura metodológica artificial. No es un grupo natural de conversación, ni de aprendizaje o de terapia psicológica, ni tampoco es un foro público, aunque tenga un poco de todas estas modalidades. El grupo focal va cambiando a medida que progresa en su actividad. Algunos expertos en la técnica aconsejan que sus miembros no pertenezcan a un grupo previo, familiar, vecinal, laboral u otros. Otros aconsejan lo contrario. En cuanto a número y tamaño del grupo, las experiencias con esta técnica demuestran que el número de grupos puede ir de 2 a 10, predominando los números con 4 o 5 grupos, según la naturaleza del tópico a investigar y el tamaño de cada grupo se ha demostrado más eficaz es el que está conformado con 4 a 6 personas, aunque también se usan entre 8 y 10. Entre los instrumentos se tiene la guía de decisión, guía de observación y matriz de opinión. En la vida moderna, cuando nombramos un jurado, una comisión en el Parlamento, integrado siempre por muchos miembros conscientes de que sí, con una mayor amplitud de criterios, será analizada más exhaustivamente la complejidad de la realidad. Esto es exactamente lo que sucede en los grupos focales de discusión. Toda mente humana sana percibe y descubre algún sentido en la realidad con la que se enfrenta y le parece que su percepción es la mejor, la más verdadera. El problema reside en que no tenemos un criterio seguro, infalible para aceptar una y descartar todas las demás, lo cual no quiere decir que todas sean igualmente buenas. Por eso a veces se recurre al consenso de la mayoría. Pero la verdad lamentablemente no coincide democráticamente con el parecer de la mayoría puede estar equivocada. Si en cambio pudiéramos poner en conjunto esos fragmentos de verdad, ese significado de cada mente humana descubre en el objeto que aborda, si pudiéramos lijar unos con otros y quitarles lo que tienen de menos valioso, tendríamos una verdad muy respetable y apreciable. Una figura de la verdadera verdad, que resulta de la unión de las piezas del mosaico en que está dividida. Este sería precisamente el objetivo básico que se persigue con los grupos focales de discusión. El grupo focal es, ante todo, un grupo de trabajo. Tiene una tarea específica que cumplir y unos objetivos que lograr. Será la naturaleza o angustia que produce un tema de salud, la actitud de rechazo o simpatía por un producto comercial, el comportamiento concreto y las razones que avalan su rutina en la vida social, u otro escogido
entre la gran variedad de temas de la vida privada o pública. Ahora se les presenta información relacionada con el reporte de datos. Los resultados del análisis cualitativo son típicamente agrupados de acuerdo al motivo o tema identificado para el reporte. Generalmente, esto consiste en un breve resumen de los datos recolectados, seguidos por varias citas que los soportan. Los resultados del análisis cualitativo pueden ser entregados solos o en combinación con los hallazgos cuantitativos. El análisis y reporte de datos cualitativos puede ser un proceso altamente subjetivo. La identificación de temas y selección de citas debe ser hecha con cuidado para no distorsionar el significado original de las narrativas que se analizan. La información que se representa a continuación está referida al análisis de datos. El análisis de datos es un proceso en continuo progreso en la investigación cualitativa. La recolección y análisis de datos van de la mano a lo largo de la observación participante, la entrevista en profundidad y las otras investigaciones cualitativas. Los investigadores siguen la pista de los temas emergentes, leen sus notas de campo o transcripciones y desarrollan conceptos y proposiciones para empezar a dar sentido a sus datos. Metodológicamente, los datos cualitativos pueden ofrecer profundidad y detalle, y emergen de una descripción y registro cuidadoso, aunque su contenido es variable y su análisis difícil debido a la nula estandarización de la respuesta y su compleja sistematización. El papel fundamental lo juega el proceso de categorización, ya que no se puede aspirar a una adecuada captación de la realidad en sus propios términos, si no se logra elaborar las categorías que lo hacen explicable y le dan coherencia al flujo de eventos o conductas necesarias para contextualizarlo. Dado que los investigadores de inclinación cualitativa no asignan valores numéricos a sus observaciones, sino que prefieren registrar sus datos en el lenguaje de sus sujetos, ya de por sí se facilitará la cimentación de la teoría en los datos y se incrementará la capacidad para comprender y quizás para concebir una explicación del fenómeno que sea consecuente con su aparición en un determinado contexto. Los datos propios de la investigación cualitativa adoptan la forma de palabras, pudiendo hasta proceder de imágenes, pero no de números, previo procesamiento y elección de un sistema de transcripción, dictado de codificación de símbolos, entre otros. Los datos son cualitativos en el sentido de que permiten el registro de acciones, definiciones de la situación, marcos de referencia y en general aquellos eventos perceptibles sin degradarlos de su contexto o entorno. En lo que respecta al análisis de datos cualitativos, este se caracteriza por ser no generalizable, aplicando estudios de casos aislados y específicos. Asume una realidad dinámica y utiliza algunas herramientas como la construcción de escenarios futuros, métodos Delphi, técnicas FODA y métodos de solución de problemas. Evalúa los méritos relativos. El proceso de evaluación de datos cualitativos básicamente consta de notar u observar. Significa hacer observaciones, escribir notas y producir un registro de las cosas que se han notado o observado. Notar y observar cosas interesantes en los registros efectuados. Se lee el registro una y otra vez, se etiquetan y codifican los temas. Identificar, clasificar, codificar y registrar. Símil de rompecabezas, pero sin piezas precortadas ni foto final. Analizar, romper, separar los materiales de la investigación en piezas, partes, elementos o unidades. El investigador clasifica, reclasifica las piezas buscando tipos, clases, secuencias, procesos, pautas u otros. A fin del proceso es reconstruir los datos en un todo comprensible y significable. Pensar sobre las cosas. Darle sentido a lo registrado, buscar pautas y relaciones dentro de un documento y entre documentos, hacer descubrimientos sobre lo que se está estudiando. Examen de las piezas de rompecabezas que contrastan y comparan cada pieza para buscar similitudes y diferencias, topologías, secuencias y pautas. Etapas
del análisis cualitativo. El análisis cualitativo consta básicamente de las siguientes etapas. Categorización, que no es más que clasificar conceptualmente las unidades referidas a un mismo tema. La categoría resume un tipo de significado del material narrativo. Codificación, no es más que simplificar y ordenar o manejar la información sobre eventos, conductas y discursos en unidades significativas. Se asignan códigos a categorías que se anotan en las transcripciones de entrevistas, observaciones u otros documentos. Interpretación. Se constituyen conceptos y proposiciones teóricas sobre los procesos y fenómenos. Síntesis y agrupación. La revisión bibliográfica ayuda a avanzar en el análisis a través de marcos de referencia que permitan interpretar los datos. Descripción. Relato objetivo de qué está ocurriendo en cuanto a hechos y comportamientos. Análisis. Se da respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué relación guardan unos u otros elementos y cómo interactúan para producir un fenómeno? Interpretación. Se da respuesta a la pregunta ¿cuál es el significado de esto y para qué sirve en su contexto? A continuación se presentarán detalles sobre las etapas de categorización y teorización de datos cualitativos. Desde el comienzo mismo de la recolección de datos y de toda información ha comenzado el proceso de categorización, como también, aunque en menos escala, el de análisis e interpretación teórica. Sin embargo, es ahora cuando se focaliza en forma prevalente y central. El investigador revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones de los protocolos repetidamente, primero con la actitud de revisar la realidad en su situación concreta y después con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa. A pesar de que la categorización facilita la codificación de los datos registrados y por consiguiente propicia una importante simplificación, es imprescindible introducir esta fase, que se refiere al proceso de seleccionar, focalizar, simplificar, extraer y transformar los datos brutos que aparecen en las notas de campo registradas. En efecto, la obtención de datos registrados correspondientes a las situaciones o sesiones o unidades de tiempo o evento muestreadas prácticamente vetarían la comprensión y el análisis cualitativo por su amplitud, por lo que es imprescindible llevar a cabo este análisis. Cada nueva revisión del material escrito, audición de los diálogos o visión de escenas filmadas nos permitirá captar aspectos o realidades nuevas, detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente y que ahora quizás en otro enfoque o contexto son determinantes y parecen cambiar o enriquecer el significado. En la práctica, en cada revisión del material disponible es útil ir haciendo anotaciones marginales, subrayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones más significativos, que tienen mayor poder descriptivo, poniendo símbolos pictográficos o numéricos, elaborando esquemas de interpretación posible, diseñando y rediseñando los conceptos de manera constante. En este punto ahora se trata de categorizar o clasificar las partes en relación con el todo, de describir categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato. Procedimiento práctico para la categorización. Cuando la información fue recabada ya en su totalidad, no se dispone de nuevos contactos con las fuentes. El procedimiento más adecuado de categorización seguirá estos pasos. Transcribir la información protocolar, las entrevistas, grabaciones y descripciones, que tienen que haber sido revisados y complementados antes de abandonar el campo. En los 2/3 derechos de la página, dejando el tercio izquierdo para la categorización, recategorización y anotaciones especiales. Conviene numerar las páginas y las líneas del texto.
Los procesadores de texto lo hacen automáticamente para su fácil manejo posterior y separar o marcar adecuadamente mediante algún símbolo los textos de los diferentes interlocutores. Dividir los contenidos en porciones o unidades temáticas, párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o un concepto central. Categorizar, es decir, clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión breve que sean claros e inequívocos. Categoría descriptiva, el contenido o idea central de cada unidad temática. Este término o expresión o número o código que lo representa se escribe en el tercio izquierdo de la página. A continuación se agruparán o se asociarán las categorías de acuerdo con su naturaleza y contenido. Los procedimientos prácticos que se van a usar en este punto dependen mucho de la imaginación y capacidad de cada investigador. Pueden ir desde un par de tijeras para recolectar las categorías y apilarlas por índices en carpetas individuales, en cuyo caso se utilizará una copia de trabajo ya categorizado y nunca el original, hasta el uso de complejos programas de computación, bases de datos, programas ad hoc para manipular, organizar y reducir datos cualitativos, programas para buscar datos cualitativos en videotape o videotape, que ayudarán a realizar el trabajo mecánico, pero nunca sustituirán la intuición e interpretación del investigador. En lo que respecta a la teorización, las actividades formales del trabajo teorizador consisten en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especulación, es decir, que el proceso cognitivo de la teorización consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. Esta se logra relacionando siempre más entre sí las categorías o clases encontradas y sus atributos y propiedades, pues irán apareciendo más nexos y analogías, y las teorías implícitas poco a poco se harán explícitas, se harán evidentes, aparecerán en nuestra mente alguna teoría sustantiva, es decir, una red de relaciones entre categorías. Por ello, para lograr este nivel, el investigador debe también hacer patente o relevar la analogía, metáfora o modelo con el que trabajo en el momento de la categorización y el análisis. La transición de los datos a la teoría requiere de la imaginación creadora. Observar que las categorías son el resultado de una intuición casi poética. La hipótesis y la teoría científicas no se derivan de los hechos observados, sino que se inventan para dar cuenta de ellos. Son conjeturas relativas a las conexiones que se pueden establecer entre los fenómenos estudiados y las uniformidades y regularidades que subyacen a esto. El siguiente aspecto que se desarrollará corresponde a la validez y confiabilidad de datos cualitativos. La sustancial contextualización propia de la investigación cualitativa implica una interacción sostenida con el entorno y su objetividad será evaluada en base a la fiabilidad y validez de las observaciones realizadas. Se proporciona la objetividad en dos componentes, fiabilidad y validez. Validez, la medida en que la respuesta se interpreta de forma correcta. No son simétricas, ya que es fácil lograr una fiabilidad perfecta sin validez, mientras que esta implica fiabilidad. En investigaciones cualitativas se carece de medida, en sentido estricto, y es la propia categorización la que juega este papel, de forma que no debemos preguntar que la medida en la que la etiqueta que subyace en cada categoría se corresponde con los fenómenos de la taxonomía. Debe diferenciarse entre validez aparente, en la que las respuestas correctas se definen de las incorrectas, existiendo una competencia formal, y validez instrumental, que se refiere a la existencia en las observaciones generadas mediante un procedimiento alternativo y que con pequeños matices se aproxima a la validez concurrente y predictiva. Validez teórica, que implica una evidencia sustancial,
en que el paradigma teórico se corresponde con las observaciones. Fiabilidad. Es el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación. La fiabilidad depende esencialmente de la materialización de los registros, en los que se deben partirse de una categorización ya elaborada y por tanto resuelto el problema de la validez. Puede hablarse de tres tipos de fiabilidad en investigación cualitativa. Fiabilidad quijotesca, que se refiere a circunstancias en las que un único método de observación da lugar de forma continuada de una medida invariable. Muchos formalismos la originan al convertir en ritual determinadas frases, hechos o conductas. Fiabilidad diacrónica, que consiste en la estabilidad de una observación a través del tiempo, pudiendo comprobarse al repetir la medida, pero teniendo en cuenta que no tendría utilidad en aspecto inalterable en un determinado periodo. Fiabilidad sincrónica, que implica similaridad de las observaciones dentro del mismo periodo de tiempo. Raramente implica observaciones idénticas, sino el hecho de que sean consistentes respecto a rasgos relevantes, paradójicamente. La evolución de la informática ha posibilitado la aparición de software específico para la gestión y el trabajo de datos cualitativos, entre los que se pueden mencionar NVivo, MaxCADA, Ethnographic y AQuap. Para cerrar el video se les deja la siguiente reflexión. El hecho de que usted pueda observar una cosa o no depende de la teoría que usted use. Es la teoría la que decide lo que puede ser observado. Albert Einstein. A continuación se presentan las referencias que soportaron la investigación para la realización de este video.